¿Listo? Bienvenidos muchachos a un capítulo más de La Neta Late, tu podcast de confianza. Pura confianza. Confianza, señores. Con el podcast. ¿Qué toca hoy, güey? Pues hoy vamos a hablar de un tema, güey, que se sale un poquito de la órbita, ¿no? De todos los temas que hemos venido platicando, pero creo que es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Sí. Que hemos vivido de alguna forma más marcadamente o menos marcadamente, pero siempre ha estado presente, que es el tema de los sueños. Correcto. Los sueños y todo lo que hay detrás de ellos, ¿no? Porque yo siento que esconden mucho más de lo que realmente... Exactamente. Lo que realmente vemos o lo que realmente pensamos. Sí, exactamente. Y la importancia de tener como muy afilada el tema de la conciencia cuando soñamos, ¿no? Para vivir lo que se le llaman los sueños lúcidos. Y es ahí donde los grandes sabios hablan de que es donde uno puede hacer trabajos para empezar a unir el consciente con el inconsciente. Ok. Ya iremos a ese. Eso está cool. Eso sí, tú eres el experto en ese tipo de cosas. No soy experto, pero bueno. pero me gusta el tema. Sí, justo. Pues, ¿qué quieres? ¿Nos arrancamos? Nos arrancamos, güey. Si quieres dar la intro, güey. ¿Quieres que te dé? Órale, me parece bien. Literalmente, yo voy a poner como una parte, ya saben, ¿no? Lo que dije en el pasado, ya no ocupo a ChatGPT por temas de seguridad, güey. No de seguridad. No, pero sí. Pero sí de espionaje y demás, de preferencia digan no a los juguitos, ya saben. Le pregunté a mi otra inteligencia artificial, que también es bastante buena, que claro, también va ligada con lo mismo que comenté, pero un poco menos. Y me dijo, porque le pregunté, ¿qué se sabe científicamente sobre los sueños? Y dice, científicamente los sueños son estados de actividad cerebral intensa, principalmente en la fase REM. Funciona para consolidar la memoria, procesar emociones y estimular la creatividad. Aunque ocurren de 3 a 6 veces por noche, la mayoría se olvidan. A mí en lo particular me pasa mucho eso, güey. Yo rara vez me acuerdo de lo que sueño. Y se asocian con imágenes vívidas, emociones intensas y a menudo reflejan preocupaciones diarias. Dice, ¿cuándo ocurren? Aunque se puede soñar en cualquier fase, los sueños más vívidos y narrativos suceden durante el sueño REM, que es el movimiento ocular rápido. Sí, haz de cuenta que cuando estás con los ojos cerrados, pero empiezan a moverse de tal manera. Sí, así. ¿Neta? Sí, muy rápido. Ay, qué horror, güey. Y ya hay, digamos, se ha comprobado científicamente que hay movimientos o hay actividad cerebral muy intensa durante ese lapso. Y además también, dependiendo de cada persona, dependiendo de múltiples factores, pero se segrega mucho una sustancia de la glándula pineal, que es lo que muchas culturas hablan de que es como esas gotas de... Sí, es como un elixir que te permite conectar con el mundo astral, que ellos lo llaman como el verdadero mundo, ¿sabes? Ya. O sea, que esta es una densificación Sí. de lo que es el mundo real. Sí. ¿Sabes? El mundo real es más energético, más sutil, donde todo puede, o sea, donde no estás delimitado por las leyes físicas. ¿Ya viste las de Insidious? Creo que ya te había platicado de ellas. Son películas y, digo, para los que les gusta el terror, yo creo que las ubican perfectamente. Se llaman La Noche del Demonio, si no recuerdo en español, güey. De los sueños astrales y todo eso, viajes astrales, ¿no? Sí. De hecho, mi hermana me platica mucho de esa porque dice que es de las más fuertes. A ella le encanta el terror, pero... A mí, es de las más fuertes. ahí sí, para que veas, yo también soy fan del terror, güey. Y sí es una de esas películas que dices, en la madre, güey. O sea, es fuerte, es muy buena. Si no la han visto, también se los recomiendo. Pero bueno, dice, ¿por qué soñamos? Consolidación de la memoria. El cerebro procesa y almacena información vívida durante el día, pasando la memoria a corto plazo a largo plazo. O sea, es digamos que es también parte del disco duro, ¿no? O sea que... Ándale. Ajá. Sí, que almacena lo importante, por llamarlo de alguna forma. Sí, y de alguna forma es como que se abre la caja de Pandora, porque a nivel consciente no es posible procesar la cantidad de información que sí se procesa a nivel inconsciente. Entonces, de alguna forma, en los sueños, lo que uno vive son de alguna forma, a veces pueden ser revelaciones, a veces pueden ser mensajes, a veces pueden ser cosas muy hermosas y elevadas, pero muchas veces también son las manifestaciones de las trampas en las que nos encontramos en el día a día.
¿sabes? Eso también puede ser. Sí, sí, sí. Hay un señor que se llama José Luis Parise, que creo que ya lo he mencionado unas 200 veces en nuestros podcasts. En algunas ocasiones. A mí me mama porque realmente yo les sugiero que lo escuchen mucho. Es un genio, es un psicoanalista, historiador, iniciático, experto en culturas ancestrales, ha viajado por todo el mundo y ha enseñado durante más de 40 o 50 años el tema de los textos sagrados. Y él habla de que los sueños te muestran de alguna forma precisamente eso, como las llaves para poder salir de las cárceles en las que nos encontramos en nuestro día a día. Porque el propósito, de acuerdo a lo que dice él, es encarnamos para dejar de encarnar. O sea, como que romper el ciclo de tener que regresar por una lección no aprendida. Y eso se logra de manera mucho más trascendental en el sueño, porque en el sueño se muestran de manera simbólica las cuestiones en las que estamos en ese momento a nivel inconsciente, ¿no? Atravesando. Y si uno las logra interpretar de manera correcta, si uno las logra trabajar de una manera acertada, es capaz de desbloquear muchas cuestiones que se manifiestan en tu vida física. De alguna forma, a través de los sueños se habla de que puedes desbloquear abundancia, puedes encontrar la llave de tu salud, ¿no? Porque a veces si uno pierde la salud, tiene que entender cuál es el propósito, la verdadera razón de por qué la pierde, ¿no? Y a veces en los sueños logras entenderla, ¿no? Y traerla. Es como del mundo onírico al mundo físico. Y de hecho, no sé si han visto Stranger Things. Sí, no la he terminado completa, pero sí tengo. Pero bueno, ves que está como el otro lado, ¿no? Ajá, sí. Para mí, la cuarta dimensión, que se dice que es a donde vamos cuando soñamos, que es al mismo lugar que se dice al que vamos cuando morimos. Hay de todo, digamos que es un espectro energético de todo. O sea, está esa parte densa, baja, que es con la que siempre quieren que conectes, que es lo que te muestra Stranger Things, esa parte lúgubre, tenebrosa, de monstruos, criaturas que chupan la energía y tal. Pero también hay una realidad hiper elevada, hermosa, de luz, de amor, de conciencia. Que de esos abundan, ese tipo de monstruos abundan. O sea, me refiero ¿en los sueños? ¿O a qué te refieres? Bueno, yo me refiero a lo mejor en el día a día. Ajá. O sea, entidades negativas que te van a querer absorber esa energía. Supuesto. E incluso personas de carne y hueso, güey, que tú sanaste. Sí, algunos son te buscan fregar. Claro, algunos son disfrazados, otros son vehículos que transportan a esas entidades, ¿no? Y que se te pegan. O sea, cuando alguien tiene parásitos astrales, o sea, los parásitos astrales actúan de una manera muy similar a los parásitos físicos. Entonces, cuando a uno se le pegan cosas en el astral, probablemente también pueda contaminar a los otros si es que el otro no está bien protegido, ¿sabes? Cosas así pueden llegar a pasar. Pero al final del día, lo que quiero compartir en ese punto en particular con el tema de Stranger Things es que esa realidad sí puede llegar a existir, pero también existen otras realidades que son mucho más elevadas y hermosas y que muchas veces no son presentadas en las series, en los films, en las televisiones, porque de alguna forma no les interesa que tampoco estés conectando con eso, no les interesa que tu foco esté en esas realidades más elevadas, ¿sabes? Sí. O sea, digamos, a ver, no sé si te estoy entendiendo bien, a lo mejor yo me estoy haciendo bolas, güey, pero digamos que es como una semisalida, suponiendo que esto fuera la Matrix, ¿es una semisalida de la Matrix? Sí, es como o algo por el estilo, de oráculo más que o menos. Te va a ayudar a desenmarañar las cuestiones en las que estamos atrapados en el día a día aquí. Porque muchas veces no son cuestiones hacia el afuera, son cuestiones sutiles. O sea, lo que habla José Luis Parise no es que el afuera te atrape, sino que a nivel inconsciente tú tienes programaciones que te hacen creer que estás atrapado a ellas. Y entonces la respuesta nunca va a ser algo que puedas encontrar afuera, sino siempre es adentro. Todo lo que va a lograr que tú evites una reencarnación no es algo que puedas obtener afuera, es algo que desbloqueas aquí y aquí. Y como bien dicen, ¿no? O sea, a lo mejor ya no hablando de una cuarta dimensión, sino simplemente de un día a día, todo empieza soñando, güey. O sea, cuando tú vas a... Un ejemplo, cuando tú vas a emprender algo, empiezas soñando. Cuando tú quieres hacer X o Y cosa,
no sé, güey, te voy a decir cosas materiales, ¿no? Que es la primera que se me viene a la mente. Construir una casa, comprarte X coche, irte de viaje a X o Y o Z. Lo empiezas imaginando y vas a decir, ¿y cómo voy a hacerlo? Claro. O sea, empieza como un sueño en teoría, aunque a lo mejor no estés dormido por completo y dices, ay, lo soñé y ahora lo quiero hacer. No. Pero empieza así y lo vas desarrollando poco a poco, ¿no? Y la importancia de la palabra, ¿no? El sueño, claro, porque en el sueño es donde uno logra activar o desactivar cuestiones. Sí, claro. Hubo una situación, por ejemplo, no sé si tú, por ejemplo, has vivido algo que se le llama cuando se te sube el muerto, güey. Sí, güey. O sea, de que la parálisis del sueño. Ya lo conozco como parálisis del sueño. Claro, yo lo dije horrible, mucho más coloquial, pero es efectivamente parálisis del sueño. No, está bien. Sí. Cuando se te sube el muerto. Dos cosas es lo mismo, güey. Sí, es horrible. Sí. Incluso he visto los memes de los videos, no sé, en Instagram y demás. Ajá. Que es cuando tienes parálisis del sueño y te quedaste con los audífonos y dicen sí. Y el güey ahí parado y tú así de sí. No, está cabrón. Es horrible, güey. Yo he visto cosas también cuando es la parálisis. De alguna forma también a mí me han dicho, y eso lo he ido comprobando con el paso del tiempo, que no es que te puedan hacer un daño real, sino como que son entidades como que quieren joderte un poquito, entonces te quieren dar un pequeño sustos y tal, pero no pueden tocarte en realidad, o sea, no pueden atravesar cierta barrera, pero sí su intención es como estar jodiendo un poquito. Entonces a veces ahí donde puedes percibir entidades o sombras, ¿no? Y tú estás así todo quieto y no te puedes mover. Literal, güey, sí. Está cabrón. Y no sé si sea el mismo tipo de sueño, pero por ejemplo, yo he tenido dos diferentes clases de sueño. O sea, uno en la que ya te diste cuenta que es un sueño, o sea, que estás soñando, pero es una pesadilla, güey. Sí. Y te quieres, o sea, por ejemplo, quieres gritar o te quieres despertar y simplemente no puedes. Hasta el paso de cierto tiempo, que ya cuando te despiertas dices, ya. Y te vuelves a tapar, o sea, te vuelves a cubrir y dices, en la madre. Y otra cosa que también me ha pasado, y eso no tiene tanto. Sí, lo mismo, o sea, sueño horrible, güey, o sea, era una pesadilla, ni siquiera me acuerdo qué era, pero soñaba que literal le quería pegar a alguien y no podía mover mi brazo, güey. Entonces en mi desesperación fue que me desperté. Sí. Pero sí son sueños horribles. Algún chamán te diría que eso es el mensaje del sueño, el mensaje del inconsciente es que hay una parte de ti que tú no estás permitiendo que se mueva, como que hay algo en ti que no permite dar ese paso, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, o que tú te sientes así, como que quieres dar ese paso, quieres dar el golpe. Y no lo puedes soltar, literal. Y no te permites dar ese paso, ¿sabes? Oh. Pero no es que alguien no te deje, es que tú no te lo permites. Sí. Es un tema personal, vaya, ¿no? O sea, sí, soy yo todos, solito el que me estoy poniendo el pie, en pocas palabras, ¿no? Sí, exacto, pero es así con todos, o sea, a todos nos sucede eso. Sí, por claro. ejemplo, también hay una situación en la que yo soñé con una persona una reconciliación, porque había habido como malentendidos durante muchos años, y soñé con esa persona y yo me di cuenta que estaba soñando, pero al momento de abrazarla a esa persona fue como una sensación de armonía, de amor. Yo estaba llorando de alegría y de paz, de decir, está bien, o sea, está todo en paz, está todo bien, como de reconciliación. Y a partir de ahí noté que mi situación, mi relación o mi percepción con esa persona se había tranquilizado muchísimo. Volvíamos a estar en paz, ¿me entiendes? Ok. Perfecto. Y yo lo que veía es que había un barrote que nos separaba a los dos, o sea, unos barrotes. Y entonces logramos abrazarnos a pesar de esos barrotes, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma, el sueño es, a pesar de esos barrotes que pudieran llegar a existir, eso no te permite dar esos pasos que tú sabes que tienes que dar, claro, de la reconciliación, del perdón, de soltar, ¿sabes? Sí. De encontrar esa paz en esa situación. Y hay un sueño que también me marcó mucho. Bueno, ha habido varios, pero yo he vivido en diferentes partes, ¿no? Por estudio, por trabajo, he vivido como en 4 o 5 lugares distintos. Y lo interesante de esto es que muchas veces he soñado en esos mismos lugares, pero sé que no, o sea, son la representación astral de esos lugares. Pero al mismo tiempo todos esos lugares son similares, pero son distintos y todos están interconectados. De hecho, muchas veces sueño con esta misma casa, por ejemplo, pero es una casa, digamos, que tiene muchos más niveles. Y esos niveles te conectan con ciertas torres o con ciertos
con ciertos pasadizos que me llevan a los lugares etéricos que representan otros lugares donde yo viví. No sé si me estoy dando a entender. Sí, literalmente. Como si mi departamento estuviera conectado a mi casa, y estuviera conectado al departamento cuando era estudiante, estaba conectado al departamento cuando trabajaba en una empresa en otro estado y así. Ajá. Es como, o sea, para que entiendas, yo creo que sí te entendí, pero por si no se iba a entender, digamos que Luis lo que hizo, te iba a decir este cuate, Luis lo que hizo fue que construyó su castillo con los pasadizos de Mario Bros. O sea, que te metías y salías en otro lado. ¿Te acuerdas? Ándale. Básicamente, ¿no? Básicamente entendí. eso. Y aparte hay lugares en los que a lo mejor no viví, pero sí o sea, eran partes de ciudades en las que yo viví, ¿sabes? Ajá. O sea, que durmiera ahí directamente, pero sí eran lugares en los que yo estuve. Y entonces esos te conectan y de pronto como que no los reconoces, pero en ese momento sabes perfectamente que representan esa ciudad. No sé si me explico. Sí. Y es alucinante porque esos pasadizos me han mostrado cosas hermosas y me han mostrado mis peores miedos, güey. Sí. O sea, ha sido también, entrar a esos estados es un poquito desafiante a veces para mí porque veo cosas hermosas, veo es lo que te iba a decir, güey. O sea, tienes mucho control sobre tus sueños. Yo a duras penas logro acordarme qué sueño. Siempre, güey. ¿No? Lo que pasa es que a veces... Que siempre cuando me acuerdo es porque fue una pesadilla, güey. Es que las pesadillas suelen marcar más, güey. Sí. Yo la mayoría de las veces no me acuerdo de lo que sueño, pero cuando me acuerdo lo tengo como que muy, muy vivido. Muy real, lo tengo muy así. Bueno, es que tú también puedes, o sea, logras soñar un poco más, digamos, de esos sueños vívidos, ¿no? Lo que contabas. Porque, por ejemplo, yo sí de vez en cuando me llego a dar cuenta, o sea, lo que Luis llama sueño vivido, yo lo llamo, me doy cuenta que estoy soñando, güey. O sea, ajá, y es literalmente, exacto, tú puedes hacer de tu sueño lo que quieras. O sea, tú eres el guión, tú escribes el guión del sueño. Y es una chulada. Sí. Y es como, o sea, voy a ocupar de nuevo el ejemplo de Mario, güey. Te puedes hacer chiquito, te puedes hacer enorme, puedes decir, uy, o sea, puedes hacer lo que quieras, volar, brincar como loco, o sea. Y es genial, pero o sea, te diviertes. Pero está chingón porque tú ya rompiste esa barrera. A mí muchas veces lo que me pasa es que sueño, me doy cuenta que estoy soñando, pero siento tan real el sueño que a veces no logro romper esa narrativa del sueño, ¿me entiendes? O sea, aunque sea consciente con la que estoy soñando, como que lo siento muy real y digo, puta madre, ¿sabes? Sí. A veces sí lo logro, a veces no. Francamente, a veces no logro romper la narrativa que me plantea el sueño. Y es como que soy un actor consciente, pero no autónomo. Ya, ok, sí, ya. Pues no te creas, o sea, yo sí he llegado a tener este tipo de sueños, pero, o sea, yo creo que decirte 4 de esos sueños en los últimos 6 años es mucho, güey. Sí. O sea, tampoco es como que sea cada rato. Y hay veces, como dices, que también me doy cuenta que estoy soñando, pero no puedo mover el papel que lleva el sueño. O sea, que vas como que encaminado al sueño y dices, ya me aburrí, güey. Quiero hacer lo que... No sé a qué se deba, pero sí. Fíjate que a mí también lo que me ha pasado, güey, es... y eso fue resultado a partir de la medicina que empecé a tomar, la ayahuasca. O sea, esos sueños, o sea, porque muchas veces tú soñabas cosas y no las recordabas. Y en la ayahuasca hubo procesos donde yo empecé a recordar muchísimos sueños que tuve en determinados momentos y empecé a entender la conexión de todos los sueños a pesar de que parecía que no tenían nada que ver, güey. O sea, de pronto todos los sueños empezaron a tener un significado y un sentido y una correlación entre ellos y dije, ay, cabrón, fue un mapa súper amplio que me reventó la cabeza en ese momento. Fue hermoso poder ver más allá de lo que veía en ese momento, pero es muy desafiante, güey. Es que yo, por ejemplo, o sea, al final del día jamás he probado la ayahuasca, pero los sueños tiene sentido que se conecten todos entre sí, porque al final del día son temas, bueno, a mi parecer son temas internos personales, o sea, que llevas tú, que llevo yo, o sea, cada quien a su forma, y de cierta forma los representan los sueños, y ya cuando lo unes, pues sí, güey, tienes el rompecabezas completo. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, güey. Tiene todo el sentido del mundo. Pero está cabrón porque siempre van saliendo más piezas, ¿me entiendes? Sí, claro. Es un tablero que no termina, sino como que lo vas armando con el paso del tiempo, pero sigues armándolo, ya sabes, o sea, se vuelve más y más y más. Al final del día todos tenemos muchísimo guardado, muchísimo que tiene que salir, muchísimo que, no sé, que a lo mejor no has resuelto o que ya resolviste y que incluso porque hay sueños que también son alegres, güey. O sea, no todos los sueños son... Hay sueños preciosos. Ajá, exacto. Y de hecho, bueno, ya hemos hablado antes de esta cultura que son unos chingoncísimos. Olmecas.
Toltecas, perdón. Simón. No están muy relacionados. Sí, se parece. Casi. Sí. Al poste, güey. Pero para afuera. Poste y afuera, pero por poste, güey. No, los toltecas hablan mucho de la ensoñación y comparten muchos ejercicios. La Toltecayot habla de muchos ejercicios para poder trabajar la ensoñación. De hecho, es fundamental en la Toltecayot poder trabajar este tema para ir deshilachando lo que el inconsciente está tratando de mostrar e ir velando, ahora sí que los velos que separan al consciente del inconsciente, para que dejemos de vivir inconscientemente y lo inconsciente lo traigamos a lo consciente. Lo consciente. ¿Qué es lo que decía Jung? O sea, Jung de alguna forma dice en términos occidentalizados y términos modernos, lo que la Toltecayot ha hablado por siglos, ¿no? Que es traer al consciente lo inconsciente. Eso es bien interesante. Sí. Y de hecho hay un libro, chingada madre, no me lo bajé, pero se llama, ahorita te lo digo porque lo tengo acá. Sí. Es un... Hola, soy Gemini. Verga. Hola, Gemini. Es El secreto tolteca. Ajá. Porque quise sacar las cosas, o sea, ya lo he leído, pero obviamente si lo vuelves a leer es como si no lo hubieras leído nunca, ¿me entiendes? Ok. Sí. Es un libro que se llama El secreto tolteca y es de Sergio Magaña. Y hay dos mundos, ¿no? Él habla de que hay dos conceptos. ¿Sergio Magaña no es un youtuber también? No. Francamente no lo sé, güey. A lo mejor es youtuber. Me sonó un poco que... No. O a lo mejor hay otro youtuber que no, porque si lo conozco seguramente lo conocería por ti. Ajá. Y... No, creo que lo estoy confundiendo. No, tú, Chile, perdón. Pero podría ser, es que yo no sé. ¿Quién sabe? Me sonó. No conozco, pero podría haber un youtuber. Él habla de los conceptos de los dos soles. Fíjate, este libro lo leí hace como 5 años, güey, y no recuerdo esto. Dice, Magaña explica que la vida humana se divide en 2 ciclos regidos por 2 estados de conciencia. El sol de la vigilia, que es el tonal en nuestra vida diaria regida por la razón y el ego, y aquí somos limitados por las leyes físicas, y el sol del sueño, o el nahual, es el estado donde entramos a dormir, y Magaña sostiene que el nahual es la verdadera realidad y la vigilia es solo un reflejo denso. Lo que logras cambiar en el nahual se manifestará inevitablemente en el tonal. ¿Así se llama el nahual? El nahual es el mundo de los sueños, por así decirlo, que es el mundo real, es desde el cual tú materializas todo lo que vives. Ya. O sea, ¿tiene algo que ver con los famosos animales? Porque ves que hasta sí, hay animales de poder. Está todo, el meme que, no, pues mi abuelo se peleó 3 veces con el nahual en el cerro. Y la madre, sí, esa madre. Si no se peleaba con el nahual, se peleaba con el diablo en el cerro, por sí. Porque de alguna forma son guardianes de ese mundo. Okay. De hecho, ves que también, tanto en las culturas ancestrales aquí en México, como en Egipto, hay guardianes que te ayudan a la transición hacia el más allá. Por ejemplo, el perro en Egipto, ¿no? Los gatos, y aquí incluso en México, el Xoloitzcuintle, ¿no? Y son seres que son capaces de ver lo que une a estos dos mundos. Ay, me estoy intentando acordar a dónde te lleva al Mictlán. Al Mictlán, exacto. Ya. Es que decía, ay, ¿dónde te lleva? ¿Dónde te lleva? O sea, cuando empiezas a entender la correlación entre Egipto y las culturas de aquí, está cabrón. No está tan... Es como que maman de la misma fuente. Exacto. Y en general, ¿eh? Sí. Porque lo que hablábamos de Babilonia, Tartaria, Egipto, Simón. Culturas antiguas nacionales, llámese toltecas, olmecas, mayas, o sea, todas tuvieron la influencia tolteca y ahí fueron evolucionando poco a poco, pero todo ese sistema, güey, tanto en construcciones y demás, tienen las mismas bases, estoy de acuerdo contigo. ¿De dónde vendrán? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, güey? De hecho, yo me acuerdo que hubo una vez que soñé, estoy hablando hasta hace también como 5 años, soñé que yo estaba en una persecución, pero era una ciudad, güey, que yo nunca había visto en mi vida. Parecía, o sea, eran cúpulas como tipo de las de Aladín, así como, ¿sabes? Pero doradas, con puntas que emanaban algo. Y era una ciudad así como entre futurista y al mismo tiempo como ancestral. O sea, se veía como entre griega, persa, así, pero con muchísima tecnología. Cool. Sí. Poca madre, yo nunca había visto algo así en mi vida. Sí. Pero yo estaba escapando de un grupo de personas que me querían asesinar. Y entonces justo cuando me van a atrapar, no es que yo lo hiciera conscientemente, es que yo me estaba observando lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Yo abría un portal y me escapaba. O sea, abría una puerta, así como las que salen en las películas, de abres un portal y lo cierras y te vas.
Y entonces estos se enojaban porque ya no iban a poder alcanzarme. Y entre ellos había un león. Pero lo que yo recuerdo de la ciudad, güey, es una locura, güey. O sea, de verdad es una puta locura. Ya después, con el paso del tiempo, te empieza a llegar la información de Tartar y todo esto. Y dices, ay, güey, como que... Sí. Todo, ¿sabes? Va a ir. Todo empieza a tener como que cierto sentido. Y ¿sabes qué, güey? A mí lo que me llama mucho la atención es que incluso... pues sí, gente que ya no está, gente que pues ya trascendió, ya pasó a otro plano, ya está en el cielo, ya murió, ya estiró la pata, llámenlo como quieran. Estiró la toalla. Hay veces que también se comunican con nosotros. Te voy a dar, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuela. Unos días antes de que falleciera, güey, ella decía, ahí está mi hermana, y ahí está mi hermana, y ahí está mi tía Emma, que también en paz descanse, creo que falleció antes. Ya le estaba llamando, güey. O sea, ya literal te vienen a llamar como decir, ya, es tu hora, vete despidiendo, chao. Sí. Y no es de la única persona que sé de otras personas, obviamente tampoco. O sea, lo digo mi abuelo porque, pues bueno, es de confianza y no pasa absolutamente nada. Sé de otras personas que tampoco les voy a ventanear. Pero sí he escuchado en varias ocasiones que vio a fulano, vio a sultano, vio a alguien, lo llaman y pues al Mictlán o lo que quieras, ¿no? Pero sí. Sí, mi abuela cuando mi abuela, digamos que estaba consciente hasta 2 días antes de morir, 2-3 días antes, y recordamos que sí, como que mencionaba que le hablaba a un ser querido, como su abuelita o su mamá, algo, y se acercaba y la veía, ¿me entiendes? Sí. Y muchas veces pasa que también se presentan en los sueños. Recién falleció mi abuela, me pasaron varias cosas chistosas. Una de ellas fue que iba caminando en Ciudad de México, ahí por Polanco, y en eso, no te miento, me llega una ráfaga con su aroma, pero así, marcadísimo, marcadísimo. Perfectamente. Pero es un aroma que me transmitió paz. Sí. El día que falleció, también yo llegué acá, entré al baño y le dije a mi hermana pequeña, ay, me olió a la abuela, o sea, me lo amaba. Y ella dijo, no manches, a mí también. O sea, me llegó la misma sensación como de paz, o sea, le llegó lo mismo. Sí. Y también poco después soñé que yo estaba en un cuarto, era un cuarto grandote. Se me puso la piel chinita, güey, ajá. Sí. Es que sí, o sea, y yo tuve la misma experiencia, pero con mi papá, o sea, con mi jefe, pero con mi hermano. O sea, porque, lo habíamos soñado en diferentes ocasiones, no la misma noche, cada quien a su estilo. Sí. Y luego, o sea, en una parte de la casa, en la noche, parecía su reflejo sobre una ventana. O sea, yo le dije a mi hermano, ¿no? Porque mi hermano, güey, siento que veo, o sea, que ahí está el reflejo de mi papá. Y dice, no mames, que tú también lo ves. Yo pensé que estaba loco, güey. Y no estás loco, somos dos. Somos dos locos. Contexto, poco tiempo antes cada quien lo soñaba a su estilo, güey. Claro. O sea, sí son formas de comunicarse. No sé, algo nos dicen, algo nos quieren enseñar o nos quieren reprender de algo porque también la cajeteamos, ¿no? Los que estamos vivos. Bueno, pero algo, güey. Yo a veces creo que son mensajes como de está bien, ¿no? Como no tengas miedo, como ¿sabes? Sí, porque no lo tomas con miedo. No llegan y ya si te asusta, te agarran a vergazos ni nada. Sí, como que siento que tratan de dar mensajes de paz. Sí. De hecho, te digo que este sueño que tuve era un cuarto grande, oscuro, y éramos muchísimas personas y yo estaba hasta atrás. Sí. Y todos estaban buscando algo, pero yo no sabía que estaban buscando, estaban volteando a todos lados y de pronto uno me empezó a mirar a mí y luego otro y todos se me quedaban viendo a mí. Y me dijeron, tú eres el sufí, el sufístico. Y yo, ¿qué? Sufístico. Y ya después empecé a investigar y los sufís son la rama más mística y gnóstica, por así decirlo, mágica, esotérica del Islam. Son gente que trabaja también con sueños, energías, son gente muy elevada. Pero tú eres el sufí, ¿qué pedo? Y en eso, la voz de mi abuela, pero era una voz joven, era como la voz de mi abuela cuando era joven, me dijo, despierta. Y ya desperté súper tranquilo, súper relajado ese sueño, pero fue a las 2 semanas de que falleció, una cosa así. Qué fuerte, güey. Sí, güey. Qué fuerte, sí son experiencias fuertes, porque, o sea, se te quedan muy grabadas, se te quedan guardadas, o sea, yo hasta la fecha, años después, me sigo acordando perfectamente de todo, del sueño, de
lo que te digo, que cómo se reflejaba en el vidrio y demás, y ¿qué pedo? Sí. O sea, en su momento, porque estaba mucho más chavo, ahorita pues ya no lo entiendes. O empiezas a investigar y demás, dices, ok, era por esto, o te quería dar un mensaje, no sé, 80 cosas. Claro. Pero en su momento, cuando eres niño, sí te sacas de pedo, güey. Sí, es como, ¿qué está pasando aquí? Porque como en sexto sentido, ¿no? Y más cuando eres niño, porque tienes como que las antenas muy eres avispadas más todavía, perceptivo, ¿no? para ese tipo de cosas. Sí. Mi hermana, la más pequeña, cuando falleció mi abuela, bueno, mi abuela siempre decía que en su casa había una niña que estaba vestida como de colegiala, de uniforme, ¿sabes? Era una niña. A la madre, y es que atrás de la casa de mi abuela hay un colegio que se llama el Colegio Unión. Y mi abuela decía, es que siempre hay una niña que me esconde cosas, pero le digo por su nombre, así como que ya dejas, y me las regresa. Y entonces así de, no mames. Y entonces, o sea, era como que traviesa, pero era cero agresiva o mala ni nada, ¿no? Solo estaba a lo mejor como que medio perdida en el trance. Sí, pero siempre son todas las películas de terror. Siempre es una niña o una chava. Sí. No sé por qué, pero no falla. Sí, y mi abuela decía que ahí estaba, ¿no? Y es que me pierdo las cosas, a veces la veo y la regaño y ya después me devuelve las cosas. Y el día o los 2 días que falleció mi abuela, nosotros fuimos a la casa de mi abuela. Mi hermana, la chiquita, es algo que no le gusta contar, pero ella vio a la niña. Y desde entonces no quiso regresar nunca a la casa. No manches. No es que la niña le hiciera daño, le hiciera mal. No, para. Pero te da miedo, güey. Pero la vio. Es que piénsalo, eres un niño, ves a otro niño y resulta que el niño no vive, pues claro que te da miedo. Dices, no, sí, claro. Aquí no regreso. La vio, claro. Sí. Y así puede llegar a suceder muchas veces porque justamente lo que menciona José Luis París y lo que menciona la Toltecayo es que cuando morimos vamos al mismo lugar al que vamos cuando soñamos. Entonces por eso es normal y es común que uno sueñe con los desencarnados porque es como el punto de unión, ¿sabes? El punto es como el puente. Por eso le llaman cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión es el puente entre la tercera y la quinta. Y en ese puente es donde puede haber la interacción entre los que estamos en la tercera dimensión y los que ya están en quinta dimensión o más elevados, que son estos seres muchas veces que no han encarnado o que desencarnaron o que son seres de tipo ángeles, ¿no? Lo que llamamos ángeles, tal. Sí. Y es donde se da el encuentro, pero al mismo tiempo es un lugar muy particular para cada uno porque es donde puede uno desenmarañar todo lo que el inconsciente guarda. Sí. El tema también, bueno, lo peligroso de eso es que también hay energías malignas, ¿no? Que en teoría te pueden... Hay de todo. O sea, porque lo mismo que Insidious, y sí he escuchado casos puntuales, ya pasando de la película a la vida real, de gente que induce, porque pues sí se puede, hasta donde yo tengo entendido sí se puede, inducir los famosísimos viajes astrales. Sí. Y en su momento se llegan a quedar en el viaje astral, o sea, llega otra entidad o que... Y se queda con el cuerpo. Güey, claro, lo que regresa al cuerpo no eres tú, sino sí otra cosa, ¿no? Según yo sí es un tema complejo y delicado, o sea, no cualquier güey que diga, sí, yo, o sea, no. Sí, no. Incluso también se habla de que hay gente que, o sea, al revés, o sea, que gente como muy plana, gente muy gris, tal, y pasa algo, hay una muerte médica o lo que sea, y lo que regresa al cuerpo es él mismo, pero con un estado de conciencia muchísimo más elevado, o su doble cuántico, o algo de mucho más conciencia, que cuando regresa alguien completamente distinto, mucho más amoroso, generoso, renovado, consciente, que viene aquí a todos los que regresan de la muerte y regresan con con esa enseñanza, esa sabiduría, vienen a decir aquí que lo importante en la vida es el desarrollo espiritual, y aprender a no anclarte con las situaciones, ¿no? Disfruta más, no te vuelvas loco, ni te obsesiones con el trabajo, ni con las posesiones materiales. Perdónate a ti, perdona al otro, o sea... Básicamente te dieron una segunda oportunidad, aprovechala, Exacto, ¿no? Sí, es como una redención, es como una forma de decir, bueno, tienes una segunda oportunidad, una segunda vida, ¿cómo la quieres vivir, no? Sí, qué fuerte, sí. A mí, bueno... Digo, dejando un poco de lado el tema de los sueños, a mí lo que me ha impactado, güey, porque, digo, por X o Y motivo he convivido con varios doctores a lo largo de mi vida. Sí. Y sí hay algunos que te cuentan, o me contaban, ¿no? Que
No, pues se murió fulano en urgencia. No, pues se murió sultán. No, pues hoy fueron 3. No, pues hoy fueron 4. Pero ya te lo dicen con una frialdad. Yo creo que llega un punto que en los médicos son ya tan fríos, güey, que pierden mucho la sensación de vive, muere, ¿sabes? Es que tienen que serlo así. También eso me decía un amigo doctor. Decía, es que, güey, fuerte. Hasta lo tienes que tomar con comedia, porque si no es demasiado fuerte, güey. O sea, sí. Sí, pero, o sea, tampoco sería como, señora, se murió su hijo. Sino como tomarlo un poco más a la ligera, como ¿no? de coña, ¿sabes? Como de... Sí. Qué fuerte, güey. Yo no podría, o sea, yo no me imagino atendiendo a alguien, ¿no? Imagínate urgencias, ¿no? Se cayó, se abrió la cabeza, lo que tú quieras. Sí. Lo intentaste salvar, no pudiste y señora, ¿qué cree? Su chiquitín no la libró. Es como de no mames, güey. Que tienes que tener una sangre muy fría y salir a decir ese tipo de noticias, güey. Sí, completamente, güey. Pero bueno, perdón, paréntesis. No, es que te hace pensar. Pero sí, me quedé con lo de los médicos también. ¿Quieres que siga un poco con científicamente qué pasa con los sueños? Dice, ¿qué pasa en el cerebro? Dice, durante la fase REM la corteza prefrontal, o sea, el área lógica, se desactiva, lo que explica por qué los sueños a menudo carecen de lógica, mientras que el sistema límbico, o sea, las emociones, está muy activo. Está correlacionado con todo lo que estamos platicando. Sueños lúcidos. Es la capacidad de ser consciente de que se está soñando. Nice. Esos son mis favoritos. Me pasan cada San Juan y nunca, pero son mis favoritos. Sí. Dice, se ha asociado con mayor actividad eléctrica en el lóbulo frontal. Ok. Hipótesis de continuidad. Y dice, los sueños no son aleatorios, sino una continuación de las experiencias, pensamientos y preocupaciones de la vida cotidiana. Lo que decías, el rompecabezas. Claro. Básicamente. Y eso es lo que vota la ciencia sobre los sueños. Muy interesante. Regresando al tema un poquito del libro del que les comenté, de Magaña, hay otro término que utiliza mucho que es el espejo humeante, que en términos toltecas o en nombres toltecas él le llama Tezcatlipoca. Es un concepto central y es el espejo que representa nuestra mente inconsciente y pues la niebla, ¿no? Nuestras creencias, traumas y condicionamientos sociales actúan como una niebla que no nos permite ver nuestra verdadera divinidad. Y el propósito es aprender a ensoñar, es decir, limpiamos el espejo. El objetivo es que el nahual, o sea, la sombra, el inconsciente, y el tonal, la luz, el consciente, se reconozcan y trabajen juntos, no se desentiendan, ¿me entiendes? Como que el consciente y el inconsciente estén trabajando en una misma línea, en una misma sintonía. Claro. Y habla del cuerpo energético y los centros de percepción, ¿no? Hay como que ciertos puntos energéticos que hay que trabajar para poder tener una mejor ensoñación. El hígado es donde se guarda el coraje y la fuerza. El vaso, donde se guarda la historia personal. Okay. Y el ombligo, o shik, es el centro de mando para el ensoñador. Y Magaña enseña técnicas de respiración abdominal para acumular energía aquí y disparar la conciencia hacia el sueño lúcido. Órale. Hay técnicas de ensoñación, pasos prácticos, ¿no? Que te ayudan para ir dominando el nahual, por así decirlo. La posición del sueño. Él siempre sugiere dormir del lado derecho, ¿no? La posición de la serpiente para favorecer el flujo energético y la memoria onírica y la fijación del sueño, al igual que Castañeda, Castañeda, que también es alguien que está muy metido en el tema de las culturas ancestrales, el tema de los pachacútec, los quero, pues todo esto, ¿no? Enfatiza en encontrar un objeto en el sueño, como tus manos, para estabilizar la imagen y evitar que el sueño se disuelva. Es como ver la mano y, por ejemplo, empezar a hacer cosas que en el sueño pueden ser, pero en la realidad física no, como que con el dedo atravieses la palma de la mano, porque en el sueño sí lo puedes atravesar, ¿sabes? Sí. Y aquí no. Sí, claro. Entonces es como esos ejercicios para, ¿estoy soñando? ¿Sí o no? ¿Sabes? Sí. La siembra del sueño también consiste en decir justo antes de dormir qué quieres resolver o crear. Magaña enseña a usar glifos o símbolos antiguos, como el de la flor o el viento, para programar el inconsciente. Y es mucho el ejercicio de prepararte para la noche. Hay culturas que hablan de que el día empieza cuando te vas a dormir. O sea, el día empieza justo cuando vas a entrar al sueño. Porque el sueño va a determinar mucho lo que vas a vivir el siguiente día. Es lo que dicen muchas culturas también. Entonces, por eso es la parte más importante, que estés totalmente alineado, concentrado, trabajado, en paz y con el propósito y la intención clara de descifrar lo que el sueño te va a mostrar. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Todo el sentido del mundo. Pues oye, la verdad,
Es que está muy interesante lo de los sueños. Güey, ¿Quieren? Mira, tengo, o sea, igual le pedí a la inteligencia diferentes... esto ya es más, digámoslo así, popular, cultura popular, no sé cómo llamarlo. Sí. Pero el significado por sueño, más o menos. A ver, ahí te va. Perfecto. Dice, por ejemplo, dice aspectos claves de la interpretación de los sueños. Dice, emociones, lo más importante es la emoción que queda al despertar. Miedo, alegría o ira. Y dice, símbolos. Las imágenes son simbólicas. El significado varía según la vivencia personal del soñador. Okay. Ahora, ahí va, por ejemplo, temas comunes. Caer, dice, suele indicar inseguridad o falta de control. Ser perseguido representa evitar un miedo o un problema. Caída de dientes, a menudo asociado con ansiedad, inseguridad o cambios. Hay quienes dicen que cuando sueñas que se te caen los dientes alguien va a morir. Órale. Hay muchas interpretaciones para los sueños. Pero bueno, o también con bodas, ¿no? Con bodas. Hay quien dice que cuando sueñas con muerte es que alguien se va a casar. ¿Ah, sí? O cuando sueñas con una muerte de alguien, algo así. Sí. ¿Sabes? Cuando una muerte de alguien es que alguien se va a casar. Órale, eso no lo sabía. Luego también son como herencias, ¿no? Luego no sabes si sí o si no. Sí, pero, claro. O sea, por eso te digo, es como más cultura popular. ¿Quién sabe qué tan cierto sea esto? Lo que sí está cañón, güey, es que los sueños o las tendencias a soñar algo en particular sí se heredan. Mi abuelo, por ejemplo, el papá de mi papá, él soñaba mucho con excremento, güey. Con heces, con caca. O que se manchaba, o que el baño se desbordaba y entonces él se ensuciaba. Así, cosas asquerosas. Muchos sueños que dices. Y a mí me pasa mucho de pronto eso, o sea, que sueño así como que voy supuestamente al Parque España, pero los baños están así llenos de caca y se desbordan. Ay, no me quiero manchar y te manchas, ¿sabes? No que yo esté haciendo, pero como que te manchas. Sí. Hay quienes dicen que eso tiene que ver con una parte de ti que se siente sucia y tienes que darle conciencia para como que salir de la parte de culpa y darle como que más conciencia a esa parte. Pero mi abuelo, él decía que eso era dinero. O sea, mi abuelo decía... Porque mi abuelo paterno pues empezó desde cero y pues gracias a Dios le fue bien en la vida. Entonces él decía que soñar con eso significa que viene dinero. Entonces no hay tanta culpa. Hay money. Sigue soñando con pero caca, tienes güey. que limpiar la culpa para que entre. Porque entonces el universo entiende como... O sea, y como que aprendes a tú a ser generoso y a abrir tu canal de abundancia. Porque si el universo entiende que tú eres... O sea, el universo es como que te ve desde arriba y dice, este güey es un canal de abundancia porque este güey va a repartir dinero, este güey va a generar. Entonces a este güey le mando. Okay. Porque cuando tú te cierras, el universo no te ve. El universo es como que está tapada, no es tubería, no es canal, ¿me entiendes? Entonces no te manda. Por eso hay muchos que dicen, o sea, déjalo fluir, güey. O sea, si tienes lana, no te aferres a ella, déjala fluir. O sea, y no me refiero a gastar en estupidez y media, pero sí invierte, muévela, güey. Date un gusto, claro, que te vas a dar un gusto y así. Claro. Porque si no lo dejas circular y nada más lo atoras, va a haber un punto en que tú solito lo vas a seguir atorando. Pero bueno, así funciona, güey. Sí, completamente. Suena chistoso, pero así funciona. Y es fundamental el tema de los sueños. Desde la Biblia nos cuentan las revelaciones que tienen personas en los sueños, ¿no? Por ejemplo, David. David, el rey de los sueños, ¿no? Sí. Pues el mismo... Ay, ¿quién era? ¿Jacob? No. Abraham. El mismo, bueno, sí, él también. Pero el mismo, o sea, como tocaste el tema de la Biblia, Abraham, a él le dijeron en un sueño, vas a tener que echarte a Jacob para que, y ya va Abraham a echarse a Jacob y ya llegó el ángel y lo alto. Esa es la historia bíblica, pero sí fue a través de un sueño. Los sueños tienen una vital importancia en muchas cosas. Una importancia fundamental. De hecho, es como que le llaman el oráculo. Mucha gente va a soñar buscando el oráculo de las respuestas, ¿no? Sí. También, por ejemplo, hay culturas como la nórdica, ¿no? Que los dioses y los semidioses reciben información a través de los sueños. También en la mitología griega eso sucede, o sea... Al Valhalla todos. Claro, o sea, no ojalá, sí. No es coincidencia que todos estén conectados en ese sentido, ¿no? Sí. Es que te le iba a enseñar. No la traje, se me olvidó esa pulsera. Justamente tengo mi pulsera de iniciación de vikingos. La que tiene los dragoncitos. Es que, güey, o sea, si viste la serie Vikings en Netflix. Solo vi la primera temporada. Sí me gustó, pero nunca la vi. ¿No la continuaste? No. Bueno, yo sí me la eché completa y 2 veces. Y te mamó. Me encanta. Oye, soy fan. Y a todo esto, o sea, dices que es muy buena, güey. ¿Tú ya viste también Juego de Tronos?
Sí, cómo no. ¿Están como que equiparables? O sea, ¿están a la par? O sea, sé que son temáticas son diferentes, ándale, son diferentes, pero, o sea, yo te diría que por el toque que, o sea, probablemente es algo más real, más realista, me quedo más con Vikings que con Game of Thrones. Game of Thrones es una parte fantasiosa muy padre, güey, pero como el otro es un poco más histórico, entre comillas, porque le meten un chorro a cosas que no, me quedo más con Vikings. Aparte, siento que está, increíblemente, siento que está un poco más cruda y sangrienta también Vikings. Sí, eso sí, definitivamente. Sí, no, hay una escena, güey, en la que, o sea, era un castigo de los vikingos cuando había traición o algo así. Lo agarran de la espalda, o sea, le ponen como ganchos en la espalda, en toda la espalda. Y cuando vi esa escena dije, ¿qué madres estoy viendo? Me la eché completa 2 veces, pero sí. Está muy bueno. Y luego también te ponen unos mujerones, güey, unos modelos. Sí, y dices, también, pues, güey, por eso iban a la guerra, güey. Ya entiendes por qué iban a la guerra. Sí, justo. Pero las dos son muy buenas, ¿eh? No sé a cuál irle, güey. O sea, no sé a cuál irle. Personalmente, me gusta más Vikings, pero Game of Thrones es una maravilla a mí me encantó, güey, Game of Thrones. Incluso estás viendo la nueva, la House of Dragons. Sí. También está buena, ¿no? Está buena. Yo antes de o sea, leí el libro 1 y 2 de Juego de Tronos y mi intención era continuar los demás, pero como empecé a ver la serie, dejé los libros. Sí. Pero sí tengo la intención de algún día recuperar la lectura de los libros. Nos vamos a salir un poquito del tema de los sueños. Güey, dame tu opinión con la tía, que ya se nos... Perdón si hay spoiler para alguien, pero ya tiene mucho tiempo que salió. La tía... ¿Cuál tía? La Targaryen. La tía que estuvo a un Dracarys de mandar toda la fregada y ahorita ya no está, güey. Hay veces que la piedad no es buena. O sea, con ese tipo de gente. No, la tía, güey. La tía, la que está casada con el... Va a sonar feo, con el negrito. Es que no, creo que no he llegado a esa parte. Que llega... ¿No has llegado? ¿Cómo a ver, dame el que contexto. Llega, están como en una... No me acuerdo si es boda, ceremonia o demás. Llega con el dragón, güey, que tiene enfrente a la hija de Otto. ¿Cómo se llama? Esa familia, se me fue su apellido. Otto Hightower. Ajá. Con la hija de Hightower, que fue la que se casó con el rey al final y por eso ahorita está el hijo ahí y empieza el desmadre de familia. Sí. Y llega la tía con el dragón, güey, y se quedó un Dracarys de mandar a todos a la fregada. No lo hizo, se fue y ahorita ya está muerta. Sí, es cierto, güey. Güey, a mí me dio un coraje eso. Yo dije, la tía ya pudo no haber... recordaba. Pero ¿sabes qué? Si lo hubiera hecho, no tendríamos guerra. Se hubiera acabado la serie ahí en ese momento. Ya no tendríamos, ¿no? Sí. Ya no tendríamos de dónde jalar, tirar el hilo, güey. Qué bien me caía esa tía. Sí, recuerdo quién. Sí, muy buena, güey, muy buena. Pero bueno, si no lo han visto, suéñenlo, está muy buena. Ya que estamos tocando ese tema, güey, dime tu personaje favorito de Juego de Tronos. ¿De Game of Thrones? Sí, o dame tres. Uy, Arya Stark. Ok. Es de mis favoritos. Sí. Sin problema alguno. No. El número 1, güey, es el... el pequeño... No me digas. Tyrion, el chiquito. Tyrion Lannister. Güey, es un genio. Sí. Ese güey, desde el principio de la serie hasta el final de la serie, llevó los hilos de absolutamente todos. Sí. Es un genio. Es un genio. Tyrion Lannister, mi favorito. El segundo, Arya Stark. Y el tercero... Uy, es que está difícil, güey. Fíjate, a mí hay muchos que me gustan, güey. Una es la abuela de las Tyrell, la que envenena a... ¿Cómo se llama? Jaime Lannister. No, al niño, que envenena Joffrey. Joffrey. Cómo disfruté esa escena, güey. Pero hay dos, güey, que me parecen... O sea, que están de alguna forma un poco infravalorados porque no tienen tanta presencia en el juego de Tronos, por así decirlo. Ya me acuerdo de qué. Pero hay dos que me ultra fascinan, güey. Uno es Benjen Stark, que es el hermano de Ned, el que estaba del otro lado de la muralla y que lo salva de la muralla. Sí. Y el otro que a mí me parece un putísimo genio, o sea, de verdad, a mí se me hace un tipo hiper admirable, más allá de que sea muy perverso, muy maquiavélico, pero se me hace... un genio, Tywin Lannister. Sí. No mames. Sí. Qué porte, güey, qué presencia, qué jerarquía. Es un personajazo. Qué inteligencia, güey. Es un personajazo, pero la verdad, o sea, ya llegó un punto
Que yo o sea, no te voy a decir como los fans, ¿no? Que le tiraron hate y le mentaban la madre a Joffrey. Es como, güey, es un papel, relájate. Sí. Pero sí llegó un punto en que ya me caía gordo porque nada más no tragaba a Tyrion por el simple hecho de que era un enano, güey. Ese fue su talón de Aquiles y fue lo que lo terminó matando. Porque literal, como el tigre de Santa Julia. Fue la única razón por la cual los Lannister no se quedaron en el poder. Sí. Por el rencor, el resentimiento que Tywin le tuvo a Tyrion. Sí. Porque ahí fuera, Tywin hizo todo bien, güey. Sí. Hizo todo extraordinariamente bien. Fue capaz de llevar a los Lannister a lo más alto. Hasta el odioso de Joffrey lo mantenía. Es el único que logró mantener en línea a Joffrey. Sí, Joffrey es el único que más o menos escuchaba y respetaba a su abuelo. A Tywin. Y yo creo que el tercero, ¿sabes quién es, güey? Porque en su momento me causó un muy buen feeling. Pedrito Pascal, que era el príncipe de Dorne. Príncipe de Dorne, que cuando... Güey, qué coraje con lo de la montaña, güey. Sí, no seas mamón. Aparte son de esas que no te esperas. No. Ya se lo madreó a huevo. No, ya vivió. Por los ojos, creo que ahí acaba el capítulo y te quedas así. Sí, como lo de la boda roja, güey. Sí, cosas que no te esperas, güey. Sí, no. Por eso es que Arya también me cae tan bien. Arya es buenísima. Arya se volvió un personaje. Pero Arya representa de alguna forma la venganza, línea, justicia, ¿no? Pero es venganza. Sí. A mí la que me encanta cómo creció fue Sansa, porque Sansa era pues una niña un poquito mensa al inicio de la temporada. Y ya al final se volvió una fregoncísima, se volvió una... Yo creo que las primeras 6 temporadas, porque son 7, ¿no, güey? No me acuerdo. O 8, ya no me acuerdo. 7, 8, por algo. Sí. Pero me acuerdo que las primeras temporadas era como, ya no aguanto a Sansa, güey. Es una estúpida. Hasta el final que sí dije, se redimió, güey. Sí, la verdad, sí. ¿Te gustó el final? Yo creo que para lo que tenían que hacer y para el margen de maniobra que tenían, sí. Estuvo bien. Sí, estuvo bien. Era lo que tenía que pasar, Era lo que tenían que hacer, güey. Exacto. Sí, porque hay gente, ¿cómo es? Pues, güey, estaba igual de loca que Cersei. Ya estaba quemando gente por placer, o sea, no seas mamón. Y además también no habían terminado los libros, entonces ahí como que tenían también que jugar un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, si no lo han visto, sueñenlo, muchachos. Está bueno también. Sí. Pero bueno, sí. En ese pequeño paréntesis, digamos, regresamos al tema de los sueños. Sí, es que es buenísimo. Sí. Después va a que es un capítulo de eso. Sí. Pero bueno, luego, último significado de los sueños. Soñar con fallecidos puede reflejar culpa, necesidad de consejo o la presencia de su memoria. Dice, sí, está buenísimo. Procesamiento emocional, dice, ayuda a procesar información del día y consolidar recuerdos. Ahora, por ejemplo, lo que decías, ¿qué significa soñar que te persiguen? Dice, soñar que te persiguen suele indicar altos niveles de ansiedad, estrés o miedo en tu vida diaria. Generalmente representa la evasión de problemas, emociones no resueltas o situaciones difíciles que te generan angustia. Estos sueños actúan como una advertencia para afrontar miedos internos o cambios que te abruman. Dice, evitación de problemas. Estás huyendo de una situación estresante o una decisión difícil que necesitas tomar. Ansiedad y estrés extremo. El perseguidor no es una persona real, sino la materialización de tus pensamientos tóxicos, estrés o miedo. Aspectos internos ignorados, y dice, según Pedro Hegel, puede ser una parte de ti mismo, miedos, emociones reprimidas que te persiguen y necesitas enfrentar. Sensación de vulnerabilidad indica miedo a ser dañado, superado o a la pérdida de control en tu vida personal o laboral. Mira, interesante. Sí, justo. Yo regresando al tema de los toltecas, porque me gusta jalar mucho el tema tolteca, porque tienen para dar hasta para llevar, güey. Nos complementamos. Sí. Ellos hablan de la muerte diaria. O sea, la muerte diaria es cuando vas a dormir. Okay. O sea, para los toltecas dormir es una pequeña muerte. Se explica que cada noche morimos, o muere el ego. Si aprendemos a cruzar esa frontera conscientemente, perdemos el miedo a la muerte física. Es un entrenamiento para que en el momento de desencarnar sepamos navegar la oscuridad y llegar a la luz del sol central. Hay culturas ancestrales que hablan de que esta vida es para aprender a morir. Esta vida es para que en el momento de tu desencarnación tú tengas el nivel espiritual, energético y de conciencia suficientemente fuerte como para poder pasar al siguiente nivel
sin caer en la trampa de reencarnar, porque es como una especie de rueda. Va a sonar... Como que generas fuerza tal para poder pasar al siguiente nivel, si no te regresas. Te va a sonar chistosa la comparación, pero básicamente como algunos Jedi, que ves que no me acuerdo en qué película le dicen prácticamente tienes que aprender a morir, porque, o sea, por ejemplo, cuando matan a Qui-Gon en la 1, al güey lo terminan cremando. Sí. Pero cuando mata Vader a Obi-Wan, solo desaparece el cuerpo. Sí. Desaparece el cuerpo. Lo mismo pasa con Yoda, lo mismo pasa con Vader. Bueno, o sea, según el nivel que van adquiriendo, pues aprenden a morir, ¿no? Claro. Pero es más o menos a lo que te refieres. Es muy interesante. Para que entienda, porque hay veces que sí es complicado, pero sí. Más o menos. De hecho, muerte es amort, o sea, sin muerte, ¿sabes? O sea, amor es sin muerte. Ok. A significa sin. O sea, entonces, amor es sin muerte. Entonces, de alguna forma también el mensaje es aprender a trascender el miedo a la muerte para poder llegar al estado de conciencia del verdadero amor. Ok. Eso está bueno, güey. Sí, eso está cañón. muy y es bueno. como a través de los sueños poder ir jalando poco a poco esos estados de conciencia y de amor mejorando. De alguna forma. Sí. Exacto. Sí, por eso también Jesús cuando regresa de la muerte, ¿no? Es de alguna forma también su manera de demostrar que Él puede traer toda esa conciencia a este plano de nuevo, ¿no? Y es como que lo que nos enseña que nosotros hagamos lo mismo. Yo creo que el mensaje no es que muramos físicamente, sino que aprendamos a morir simbólicamente. ¿Ves que Él decía, creo que es cuando le comenta a Nicodemo, que en verdad les digo yo que para entrar al reino tienen que aprender a morir primero aquí, para volver a nacer. O sea, para entrar al reino primero tienen que volver a nacer aquí. Entonces, de alguna forma es como dejar morir al ego, ¿entiendes? Es como dejar morir tu personalidad, que es el resultado de tus mecanismos de defensa que fuiste aprendiendo a lo largo de tus primeros 7, 8 años. Sí. Y es lo que creó tu personalidad, pero es una máscara, porque eso no es lo que eres. Al final del día sí, exacto, es un mecanismo de defensa que tienes, o sea, por lo vivido, por lo experimentado, por lo que tú quieras. Claro. Pero a lo mejor no es tu esencia real. No. Tu verdadera esencia es lo que los sueños están tratando de mostrarte para que no caigas en las trampas que en las que hoy en día estamos atrapados. Y es que justo eso sí es verdad y tienes un muy buen punto. El ego puede ser tanto tu mejor aliado como tu peor enemigo. Depende de cómo lo uses y cómo lo controles. Sí, claro, y qué tanto te identifiques con él. Ves que hay una frase yo creo que también hay mucha sabiduría ahí como metida ahí. Ves que hay un momento en el que Anakin le comenta ayuda del lado oscuro y de las tentaciones que tiene de pasarse al lado oscuro. Sí, justo. Y Yoda le dice como, aprende a dejar ir aquello que temes perder. Justo. Y de alguna forma es el apego. Justo, ¿no? Sí, o sea, y eso tiene un muy buen punto. El miedo a perder te lleva es el camino hacia el lado oscuro. Y o sea, olvídense de Star Wars, es una realidad. Cuando tú tienes mucho miedo a perder algo, te lleva a hacer cosas que no tienes que hacer. Puedes alejarte de familiares, puedes alejarte de amigos, puedes alejarte por un ejemplo, tengo conocidos, hay personas que llegan a ser tan avaros en su vida que vuelven o sea, el dinero de su Dios. Exacto. Ignoran a sus familiares, o los mandan a la fregada o lo que tú quieras, claro, por dinero, güey. Entonces, claro. ese es el camino, ese es el apego, güey. Eso es el apego, que te apegaste tanto a algo, en este caso el dinero, por poner un ejemplo, que te olvidaste del resto de tu familia, que te olvidaste de vivir, que te olvidaste de disfrutar tu dinero. Claro. Viaja, date un gusto, güey, o sea. Y es justo lo que dices, güey, lo vuelven su Dios. Entonces, cuando Jesús hablaba de que solo vas a amar al verdadero Dios, o sea, lo vemos así como, qué pendejos que adoraban a un cerdo de oro o un ciervo de oro, no me acuerdo. ¿El becerro? El becerro de oro, perdón. Pero en realidad en el día a día, ¿a qué estás venerando como a tu Dios en el día a día realmente, ¿no? Al dinero o al miedo, ¿no? Porque muchas veces la gente toma decisiones basado en el miedo. Todo es basado en el miedo. Sí, justo. ¿Sabes? Es cierto que hablas del becerro, me imagino a Moisés bajando los 2 días con las tablas y chinga. Madre, güey, solo 2 días, güey. Los dejo 5 minutos y ya están armando este desvergue. Esos güeyes bailando alrededor. Pero sí, justamente eso es lo peor que puedes hacer, apegarte a algo. Sí, entendía que eran un poco pendejos todos los que estaban alrededor, porque él decía, güey, o sea, es como que lo que les digo no es para ustedes, sino para los que han de venir, ¿sabes? Es como, ustedes anoten y ustedes guarden porque ustedes no me van a entender un carajo, pero es
los que van a venir después, con el paso del tiempo, a lo mejor ya resultó de tantos putazos de reencarnación tras, como que van a ir agarrando el pedo. Entonces, las semillas, yo siembro la semilla y el fruto es para los que vienen después. Justamente, güey. Sí. Son temas fuertes, pero también podríamos desarrollar después algo en base a esto que estamos platicando ahorita. Sí. ¿Quieres que te dé otras más de cultura popular o quieres agregarle algo tú, güey? Hay una parte, o sea, quiero tocar otro tema. Échame. Bueno, del mismo, ¿no? De la astrología mexica, o sea, no es tolteca, sino la mexica. Los mexicas. Mexicas Sri Lanka, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Mandé? Los mexicas Sri Lanka, o esas eran otra. Creo que era el nombre completo, ¿no? Mexicas Sri Lanka. No te preocupes, lo googleo. Fíjate que hay alguien, no me recuerdo ahorita qué canales, pero que estudia la etimología de las palabras y encuentra una relación directa entre la palabra Meshía o Mesías, o sea, traducido a español Mesías, pero que era descrito como mexica y los mexicas. Mexica. La misma palabra, pero sí. ¿Por qué, güey? Nada es casualidad. Sí, ¿no? Está cabrón. O sea, como una palabra que estamos ubicándola en Medio Oriente tiene tanto que ver con un término tan importante aquí en América. Sí, justo. Y habla de lo mismo, ¿sabes? Sí. Bueno, quiero hablar de los animales de poder. La serpiente o el coatl representa la sabiduría de la tierra y la regeneración celular. Soñar con ella es señal de sanación física. Jaguar o ocelotl representa el paso por la oscuridad del inconsciente. Si el jaguar te guía, estás listo para ver tus sombras. Okay. Y colibrí, que es Huitzilin, es la voluntad y el contacto con lo divino. No somos víctimas de nuestro destino, somos los ensoñadores de nuestra propia vida. El secreto es que no estamos diseñados para ser espectadores pasivos de nuestras pesadillas, sino para ser guerreros de la luz que transforman la oscuridad del nahual en salud, abundancia y sabiduría en la vigilia, o sea, en este mundo. Ok, eso está padre. Es el propósito. El guerrero nahual es el que lucha la guerra florida. La guerra florida es con uno mismo. O sea, la verdadera batalla es cuando tú vas al inconsciente y enfrentas tus sombras y enfrentas los desafíos que te muestra el inconsciente para atraer todas esas riquezas a este mundo. Y es el propósito por el que estamos aquí. Y me encanta que ellos se ocupan mucho de referencia, por ejemplo, al jaguar. Sí. Que me encanta ese animal, güey. O sea, es una chulada el jaguar. Precioso el jaguar. El tercer felino más grande del mundo, dato inútil, pero ajá. No, es importante. Sí. Y el colibrí, por ejemplo, también a mí me mama el colibrí. El colibrí es un mensajero. Sí. También lo utilizan mucho como mensajero. Hay quienes dicen que cuando, o sea, por ejemplo, luego me toca en el jardín, ¿no? Que veo un colibrí, le digo a mi mamá, mira un colibrí, no sé qué. Y dice, alguien te vino a visitar. O sea, dicen que colibrís y las mariposas blancas cuenta la leyenda que es alguien que te vino a visitar. Qué bonito. Sí. Pero bueno, eso, quién sabe qué tan cierto sea. Son dichos populares. Sí, pero muchas veces esos dichos guardan una sabiduría que a veces está más allá de lo medible. Sí, no porque no lo creamos o no lo entendamos, no significa que sea mentira, güey. Sí, no porque no lo podamos medir, exacto. No quiere decir que no exista. Efectivamente. No porque no lo podamos medir, quiere decir que no existe. Correcto. Ahora mira, por ejemplo, ya les conté qué significa caerse de la cama, ¿verdad? Ya. Creo que sí. No, ¿puedes repetir eso, güey? Sí. Bueno, si ya estás seguro que lo dijiste, no me hagas caso. No. Lo que pasa es que conforme a lo que voy diciendo, voy cerrando la página, güey. Chingada. No te preocupes, acá está. Ve, por ejemplo, caerse de la cama. ¿Qué significa caer de la...? Soñar. Perdón. Ya. Soñar que te caes de la cama o sientes que caes al vacío simboliza inseguridad, pérdida de control, ansiedad o cambios importantes en la vida. Okay. Dice, a menudo es una interpretación psicológica del estrés o un fenómeno físico, conocido como sacudida hípnica, donde el cerebro malinterpreta la relajación muscular al dormir como una caída. Principales significados e interpretaciones. Sí. Ansiedad e inseguridad. Refleja miedos internos, impotencia. ¿Sí ya lo había dicho? Sí, ya. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que tocamos este tema, alguna vez, porque yo soy vagotónico, significa que mi corazón late un poco más lento, güey. Pero no es algo malo, o sea, de hecho es bastante bueno. De hecho, muchos deportistas de alto rendimiento son vagotónicos. Por ejemplo, Cristiano y demás. Y cuando duermo, güey, me suele bajar muchísimo mi ritmo cardíaco. O sea, hay veces que estoy en
45, 50 y tantos. Y te digo porque tengo el reloj. Sí. Y algunas veces, güey, sueño que me caigo, pero siento que es porque me baja mucho el ritmo cardíaco. Y algunas me lo dijo mi novia, ¿sabes qué? Estábamos dormidos y yo sentía cómo te iba bajando poco a poco el ritmo cardíaco porque estabas ya profundamente dormido. Sí, sí, y no te despertaste así, pero yo creo que también es porque el cuerpo dice, a ver, imbécil, te estás muriendo, despiértate, güey. Es verdad, a mí también me pasa eso. Me pasa como que estás en un tronco y que te caes del tronco. Ándale, pronto, sí, ¿no? Que te quede el tronco. La última vez, güey, te va a sonar chistoso, pero literal estaba soñando que estaba dormido y sacaba la mano de la cama y ¡mum! Me mordió un perro, güey. Entonces me desperté y dije, ¿qué perro? ¿Qué pedo? Pero yo creo que también porque me estaba bajando además el ritmo cardíaco. Puede ser. Como para sí. que no te desencarnes, ¿no? Sí, para que no te vayas a pelar dormido, güey. Fíjate, encontré las interpretaciones toltecas de diferentes sueños. Y encontré el de las heces, güey. Está el del agua. Significado, porque mucha gente sueña con agua. Representa el flujo de la energía vital y emocional. Si el agua es clara, tu energía está disponible y limpia. Si está estancada o turbia, tienes un bloqueo en tu recapitulación. Recapitulación es el ejercicio que hacen los toltecas de tratar de recordar cada vez más todos los momentos de tu vida. Okay. Y es un ejercicio de recordar todo lo que hiciste hoy y entregarlo en el sueño. Pero hay quienes hacen el ejercicio de recordar toda su vida. Básicamente la película que ves antes de morir, ¿no? Exactamente. Que ves toda tu vida pasar. Exacto, pero es que lo hagas consciente para poder ejercitarlo. Es una puta locura. Son unos putos guerreros los toltecas, neta. Literal. Luego, sí. Hay emociones del pasado pudriéndose. Esto con respecto al tema del agua estancada. Si es un mar agitado, tu importancia personal, es decir, ego, está fuera de control y te está ahogando. Es decir, resta la importancia a tu personalidad, a tu ego, al drama que está queriéndote invitar a vivir. Heces, desprendimiento y transmutación de lo denso. Soñar con heces, lejos de ser algo sucio, suele indicar la necesidad de soltar lastre energético. Si te ves limpiando o evacuando, es un proceso de purificación del tonal. Estás dejando ir ideas o personas que ya no nutren tu camino de guerrero. Cocodrilos y reptiles, depredadores de la mente o instintos primarios. En la Toltecayot, los reptiles pueden representar a los voladores o instalaciones orgánicas de la mente que nos mantienen en el miedo. Si el cocodrilo te persigue, es tu propio miedo a ser devorado por las circunstancias. Si logras domarlo o mirarlo de frente, estás recuperando el control sobre tu cerebro reptiliano, es decir, el instinto de la supervivencia. Ok. Volar, el significado es el desplazamiento del punto de encaje. No es solo una fantasía, indica que tu cuerpo energético ha ganado suficiente ahorro de energía para desprenderse de la gravedad de las convenciones sociales. Esto lo hablan muchos chamanes, porque esto lo he escuchado muchas veces de muchas corrientes y de muchas personas, o sea, terapeutas, chamanes, canalizadores. El objetivo es acumular la suficiente energía en tu cuerpo energético para que en el momento de la muerte logres romper esas barreras, ¿me entiendes? Sí. El chiste acá es que perdemos mucha energía en el día a día a través de estas entidades, de los miedos, de muchas cosas. Estrés. Hacer lo que no queremos, ¿no? Estar haciendo lo que no sentimos por aprobación ajena, tal. No. Todo esto es estar drenándose y es lo que quiere el juego para que tú sigas reencarnándote. Sí. Porque si logras acumular suficiente energía en el proceso, en el momento de tu reencarnación, ¡pum!, rompes la barrera y sales. Sí, justo. Y eso que dices me encantó, güey. Y ya sí invitaría a todo el mundo, a los 24 güeyes que nos ven. 25, ya son 26. Que les empieza a valer más gorro, iba a decir otra palabra, pero mejor gorro, lo que piensen los demás de ustedes. O sea, si haces, si no haces, si dejas de hacer. O sea, déjate de preocupar por qué va a decir el vecino, qué va a decir fulano, qué va a decir sultano, qué va a decir perengano. Y ponte a hacer lo que te gusta hacer a ti. O sea, que te valga. Exacto, que te valga madres lo que piensen los demás. La gente de todas formas va a hablar, güey. Va a hablar bien o va a hablar mal. Que te valga madres, tú haz lo que quieras y vas a ver cómo vives con mucho menos preocupaciones en la espalda, ¿no? O sea, eso es una realidad. Me gustó mucho. Y ahora otro tema bien importante. Si tienes miedo a la valoración de los otros, porque tú no te valoras lo suficiente. Efectivamente. Si tienes miedo a que los otros no te aprueban, en donde tú no te estás aprobando a ti mismo. Te voy a decir una cosa. Yo en lo personal, hay diferentes tipos de personas. Sí. Cuando una persona llega y a fuerza sientes que quiere, o sea, que quiere caerte bien, güey, o sea, que es muy insistente en que te caiga bien, no confío tanto en ella.
No confío tanto en ella porque es falsa, güey. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Realmente las personas no somos así. Absolutamente, güey. De hecho, hay quienes dicen que antes la humanidad se comunicaba a través de la telepatía. Y entonces tú mostrabas tal cual. Como Matilda. O sea, eras absolutamente transparente, ¿me entiendes? No había malicia. Que todo se empezó a tergiversar con lo que la Biblia llama la Torre de Babel, que es cuando la gente empezó a hablar en dialectos distintos, que es lo que muchos interpretan que es cuando se rompió el tema de la telepatía y entonces surgió la palabra. Y la palabra, en un inicio, digamos a nivel energético, espiritual, fue para camuflajear las cosas y para que la mentira, que viene de la mente, pudiera hacer de las suyas. Sí, eso es interesante, güey. Herramienta, o sea, es miente, ¿me entiendes? O sea, todo lo que es, ¿no? Estoy en mente, quiere decir que estoy en la mente. Eso estaría cabrón. O sea, estás en la mente y no en el corazón, ¿me entiendes? Sí. Eres de mente. O lunático, que conectas con la energía de la luna. Lunática, ajá. Lunático, de mente, mientes. Sí, sí. Porque viene de la mente. Sí. Entonces no vives en el corazón, vives en la mente. Es literal, sí. Son invenciones no son las emociones de la mente. pendejas. O sea, realmente es el centro principal de nuestra energía y desde el cual, si aprendemos a caminar desde ahí, puta, todo se conecta muy cabrón porque eres tú genuinamente. En teoría el estómago, ¿no? Es el que domina la gran mayoría de las emociones. O sea, de ahí fluye. Las emociones hacia el resto de. Ajá. Pero creo que es ni emociones, ni estas, de emociones duales, ni mente, sino el corazón, el sentir. El corazón es el que las engloba, digamos así. Sí, es como la inteligencia más elevada, la cuántica. Sí. De hecho, hay una canción en francés que me encanta, que la canta creo que es un senegalés que se llama Maitre Gims, o sea, Maestro Gims. Y hay una parte de la canción que dice, porque el cerebro sigue al corazón. O sea, es como asegurarte de que sea así y no al revés. La mente trabaja para el corazón. Es que, efectivamente, por eso les digo, dejen de preocuparse por lo que dicen los demás. Cuando tú piensas demasiado y te preocupa mucho lo que van a decir de ti, dejas de ocupar el corazón y empiezas a ocupar únicamente la cabeza y dejas de hacer lo que a lo mejor a ti de corazón quieres hacer, te nace, a lo que te quieres dedicar, o sea, lo que sea, ¿sabes? Y empiezas a ser un demente. O sea, de la mente. Sí, justamente, güey. O sea, la mente es una herramienta poderosa que hay que entrenar. Yo no estoy en contra de eso, o sea, está buenísimo utilizarla como herramienta, pero que no sea la plataforma desde la cual tú te vas a identificar en este mundo. Exacto, güey. Porque la mente te va a contar un chingo de historias. De hecho, nosotros no somos conscientes y no controlamos los pensamientos que la mente nos da. Lo que sí podemos controlar es si los nutres, si los alimentas o no. Sí. Y es ahí el verdadero poder, la capacidad de poder elegir qué pensamientos alimentas y qué pensamientos no. Sí, y justo tiene una fuerza impresionante, güey. No sé si te ha pasado, probablemente sí. A lo mejor, no sé, te estás pensando en, tengo que agarrar esto, se me va a olvidar, tengo que agarrar esto, se me va a olvidar, se me va a olvidar. Pero te repites tanto el se me va a olvidar, güey, que cuando, no sé, te subes al coche y ya te vas, se me olvidó. Exacto. Se me olvidó. O sea, porque la mente me predispuso a que se me iba a olvidar y se me olvidó, güey. En efecto, güey, ¿Sí? en efecto. Fíjate que José Luis Parise habla mucho de eso, es aprender a utilizar la palabra de manera correcta. Dice, no es lo mismo decir voy a salir a buscar trabajo que voy a salir a encontrar trabajo. Eso salir también. A buscar, perfecto, sí. Vas a salir a buscar y vas a seguir buscando. A lo mejor, si en lugar de decir se me va a olvidar, hubiera dicho no lo voy a olvidar, otro gallo cantaría. Más bien te invita a que utilices las palabras acertadas. Por ejemplo, me voy a llevar las llaves. Ajá, ¿sabes? Ándale, sí. Porque creo que el inconsciente no entiende el no. Entonces es como... creo que también utilizó el ejemplo de no te vayas a caer, te vas a caer. O sea, más bien es, ten cuidado y agárrate bien. Entonces ahí sí ya al niño, cuando está en un árbol así, en lugar de decirle, bájate, te vas a caer, es con cuidado, agárrate bien. O sea, ahí aparte le transmites una confianza completamente Esa distinta. Es una, y otra la y el fuerza. chamaco tiene una inteligencia... Pero eso también es fuerza, o sea, la fuerza de pensamiento que tienen los demás que influye en ti, güey. Claro. Porque, por ejemplo, cuando te dice, y eso me llegó a pasar a veces de niño, mi mamá, no te subas porque te vas a caer. Huevos. Claro que me caí. Es más, si no hay veces que yo se la aplico. Si no lo hubieras dicho, no hubiera pasado. Claro. O sea, no me hubiera metido el ranazo. Totalmente. ¿No? Sí pasa. Sí, la mente es muy potente, güey. Sí, correcto. Por eso es entrar al tema de la ensoñación, porque en el sueño el ego no pasa, ¿sabes? O sea, tú estás en el inconsciente, entonces el ego no pasa, tu personalidad no la atraviesa.
porque es solamente el avatar que juega en este juego. Entonces, cuando tú atraviesas eso y logras traer información de ese lado y logras desamarrar nudos, lo traes para acá y entonces ya tienes respuestas que no puedes desde tu ego. Correcto, sí, güey, sí. El ego también juega un papel importantísimo en todo eso. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo, Pues si quieres ya vamos cerrando, güey. ¿Sí? Sí, ya nada más quiero terminar creo que ya vamos un buen rato, güey. Sí. Ya nada más quiero terminar con un tema rápido, que es la siembra del sueño. Antes de dormir, no pienses en problemas. Visualiza un objeto simple, un cuarzo, una flor. Intenta llevar ese objeto al sueño. Esto desarrolla la voluntad, que es el músculo principal del soñador. O sea, tienes un cuarzo en tu mano, llévalo, haz el ejercicio de querer soñar con eso para atraerlo y recordar que estás en el sueño. El acecho al despertar. No saltes de la cama, quédate quieto 2 minutos. El movimiento brusco sacude el punto de encaje y borra la memoria del nahual. Recupera el sueño como quien recoge una red de pesca. Y eso a mí me pasa mucho porque cuando yo tardo mucho en regresar al cuerpo físico. Es como que despierto por la alarma. Ya te juro que no entro bien al cuerpo hasta pasado un buen rato, güey. Estoy y no estoy. Hasta percibo todo distinto. Ok, como soñoliento. Vamos a decirlo así, que estás como... ¿O a qué te refieres? O sea, no es que no esté consciente, no es que esté somnoliento, pero no estoy... O sea, percibo todo muy distinto. Ok. Es todo muy raro. Es como que se distorsionan las distancias. O sea, esto es muy raro. Ok. O sea, si despierto brusco, ¿no? Luego, el acto de poder. Si tuviste un sueño donde perdiste o tuviste miedo, reescríbelo. Cierra los ojos, despierto y visualiza el final que tú querías. Para el cerebro y el cuerpo energético, la visualización dirigida tiene el mismo peso que la experiencia. Esto cambia tu vibración para el resto del día. Ensoñar es el arte de los valientes, porque implica aceptar que el mundo que tocamos con las manos es tan ilusorio como el que vemos con los ojos cerrados. Okay. O sea, al final son ejercicios prácticos para llevarlos a cabo en tus próximos sueños. Está buenísimo, güey. Sí, güey. Muy bueno. ¿Saben con qué más deberían de empezar a soñar? Con el cacao, güey. Con este cacao que les vamos a vender, señor. Está muy bueno, güey. ¿Te gustó, güey? Porque le eché un espresso también, güey. Carga de espresso. Uf, los dos, tanto el cacao como el café. Y, de hecho, bueno, ya te lo contaré eso después fuera de cámaras, pero... Sí, deberían empezar a soñar con este cacao que la neta late, señores. Muy bueno. Muy bueno. Sabroso. Yo ya lo acabé. No más. Vamos a trabajar en la plataforma para que puedan adquirirlo con un solo clic. Efectivamente, señores. ¿Ahí la dejamos? Ahí la dejamos. Pues nos vemos entonces para el próximo, muchachos. Chao. Ahora sí se nos pasó, güey. Duró un montón, ahora sí, güey. Pero estuvo muy bueno. Sí. Pues más o menos, 1:16. No fue tanto. Más o menos lo de todo. Pero yo también lo sentí.